Hola con todos. En esta conferencia vamos a abordar como parte de la introducción al derecho laboral una breve alusión a el cómo las condiciones históricas y objetivas determinan modificaciones en la realidad socioeconómica, política, ideológica de la sociedad y a partir de esas modificaciones y transformaciones relevantes, trascendentales, opera el aparecimiento de lo que es objeto de las determinaciones, disposiciones que el derecho laboral contemporáneo y desde sus inicios tiene como materia de regulación, como suelen decir los tradicionales juristas. Me refiero fundamentalmente al hecho de que el derecho laboral no siempre existió, derecho laboral no estuvo presente en todos los tiempos como una forma jurídica y consecuentemente, como he aludido en otros momentos, el derecho laboral es uno de los resultados típicos de la sociedad capitalista en materia jurídica. Yo podría creer que no cometo ninguna inexactitud o exageración cuando digo que dos productos connotados de la sociedad capitalista, ya en sus expresiones actuales y modernas, son precisamente el derecho constitucional y el derecho laboral. El Código Civil, sin embargo, de que sus adecuaciones que provienen en nuestros casos de la legislación napoleónica, es, sin embargo, una compilación también o recibe enormes contribuciones del derecho romano, de modo que buena parte de las instituciones jurídicas de ese derecho civil responden, sin duda alguna, a las relaciones que se gestan desde la sociedad esclavista. Y a diferencia de este caso, que lo he citado para poner como ejemplo, el derecho constitucional, sin embargo, de que en las concepciones del constitucionalismo también aludimos a que han existido constituciones en otras épocas, las formas más depuradas del constitucionalismo y que aluden sobre todo a ese constitucionalismo que consagra la república con división del poder de poderes, obviamente estamos aludiendo a que es un constitucionalismo que responde a la realidad ya del desarrollo del poder de la burguesía contra la monarquía. Y en esa virtud es un producto connotado de ese proceso. Y el derecho laboral, sin embargo, de que no podemos decir que nace en las mismas circunstancias y que más bien responde a procesos del desarrollo capitalista más maduro. Sin embargo, sus raíces también las encontramos solo en la sociedad capitalista y de manera muy peculiar, resultando de las relaciones capitalistas de producción que vamos a abordar este momento. Las formas de trabajo, las manifestaciones de la actividad productiva humana, obviamente
como decía Engels, corresponden incluso al proceso de hominización, de modo que actividad productiva, trabajo humano como tal, ha existido desde que el ser humano necesita valerse de la naturaleza para satisfacer sus necesidades. Las actividades de recolección de frutos, de caza, de pesca, posteriormente las actividades de domesticación de animales, de la recreación artificial de la producción de las plantas, la producción agrícola en consecuencia y todo lo que se ha generado a lo largo de la historia humana, obviamente responde al trabajo de los seres humanos y de la humanidad. De modo que, sin duda, el trabajo es un eje transversal, para decirlo en los modismos que hoy se utilizan, es un eje transversal de todo el desarrollo de la humanidad. Pero las formas de producción, los modos de producción, van modificando el cómo se ejecuta ese trabajo. Mejor dicho, inclusive ese trabajo está determinado por una serie de características o determinaciones que ocurren como consecuencia, por ejemplo, del desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de qué tipo de instrumentos se utilizan para la producción, qué objetos de trabajo logra el ser humano descubrir y conocer en el desarrollo de su relación con la naturaleza, e incluso dependiendo de cómo se van configurando las relaciones entre los seres humanos en ese proceso productivo. De modo que esos modos de producción indudablemente modifican notablemente el cómo se trabaja. Y no solamente el cómo, sino para qué. Y así entonces encontramos que no es lo mismo hablar del trabajo en la sociedad esclavista, que ustedes lo conocen con toda nitidez, que del trabajo en la sociedad feudal y del trabajo en la sociedad capitalista. La primera, los seres humanos que laboran, que trabajan, aquellos sobre los cuales se descarga las tareas y las actividades fundamentales de la producción, son esclavos, son básicamente esclavos, obviamente con la excepción también de aquellos que, libertos, pueden también participar de la administración de la sociedad y están adscritos, si se quiere, a los sectores o a las castas dominantes del esclavismo, y ellos mismos terminan siendo, participando de la condición de esclavistas. El esclavo apenas logra obtener por su trabajo los medios más básicos de subsistencia, y más que por reconocimiento de un derecho a ese sujeto o a esos sujetos, por la propia necesidad inmanente del esclavista de tener viva a la fuerza de trabajo. No gana nada el esclavista teniéndola o creando condiciones de mortalidad para sus esclavos, porque en esas circunstancias, pues el primer afectado, diríamos, por la ausencia de esa mano de obra o de esa fuerza de trabajo es el propio esclavista. Una condición necesaria de eh, de la reproducción de las relaciones esclavistas es mantener vivo al esclavo y lograr que esos esclavos igualmente se reproduzcan, de tal manera que se les ha de proveer al menos de los medios más ínfimos que les permitan sobrevivir. En el caso del régimen feudal, las condiciones de trabajo en el campo o en la ciudad obviamente difieren. En el caso de los siervos de la gleba, ellos están obviamente
sujetos a esas condiciones duras del trabajo agrícola. En la ciudad los aprendices y los operarios están obviamente subordinados a los maestros de los talleres artesanales y de la manufactura. Sin embargo, las características que se han admitido como comunes en esos procesos de producción aluden al hecho de la renta como esta condición necesaria, indispensable, que debe observar cada uno de los trabajadores en virtud de que no siendo propietarios de los medios de producción, siendo apenas usufructuarios de ellos, obviamente preservan la posibilidad de la continuidad de ese usufructo a partir de pagar una renta que, como sabemos, pudo haber ocurrido como renta en trabajo en especie o en dinero, dependiendo de la evolución justamente de la economía social. Hasta ahora en nuestro medio hay algunas manifestaciones que obviamente se han adscrito, ya se han subordinado a la lógica del mercado y del capitalismo, pero que son el resultado justamente de esa visión o de esa dinámica rentista que existió en el feudalismo. Todavía en nuestro medio, por ejemplo, tenemos, aunque ya de manera muy exigua o determinada, en el campo a los aparceros o los parceritos, los sembradores al partir, como quiera que se conozca en distintos lados. Ese campesino o ese pequeño y mediano productor que aprovecha las tierras de otro que no teniendo posibilidad de producirlas, cede o concede en que ese otro efectivamente se dedique a trabajarlas y bajo la condición o de repartirse la producción, en el caso, entonces estamos ante el aparcero, la siembra al partir, o en su defecto, consintiendo en que se arriende esa tierra a cambio de una renta, de una mensualidad o de una anualidad, o dependiendo también de un pago por el ciclo productivo para aprovechamiento de productos o de siembras de ciclo corto, por ejemplo. Y obviamente en ese caso la renta es en dinero, el arrendamiento, la expresión de la palabra ya nos da cuenta de que estamos ante una forma de renta que la conocemos como renta en dinero. Digo, mientras en esas sociedades y en estas formas rezagadas de la producción nos vemos ante estas condiciones de los trabajadores, en la que adicionalmente, como en el feudalismo, quienes trabajan pagan para trabajar, como vemos, el oficial, el aprendiz igualmente pagaba o por lo menos realizaban trabajos gratuitos. En el caso del trabajador del capitalismo, no. El trabajador del capitalismo es un trabajador que lo conocemos como asalariado. El trabajo asalariado es lo que tipifica, caracteriza, muestra la condición más notable y perfiladora de lo que es la sociedad capitalista. El capitalismo es la sociedad caracterizada por antonomasia por el trabajo asalariado. A estas alturas, podríamos decir que una inmensa mayoría de la sociedad que vive en la sociedad capitalista es gente que vive del salario. Hasta los más engominados gerentes de ciertas empresas resulta que no son los dueños de las empresas que ellos gerencian, sino son contratados. Y allí también inclusive a ratos la jurisprudencia discute y debate, por lo menos en los casos específicos, si ese gerente es alguien que tiene
la condición de prestador de servicios en calidad de arrendador y que por lo mismo cae en la relación civil que ve nuestro Código Civil como arrendamiento de servicios, o si se trata de un trabajador, es decir, de un gerente que, sin embargo, de su estatus no deja de tener esa relación de dependencia que caracteriza al trabajo asalariado y por lo mismo es un asalariado más en la sociedad. Ya en el proceso histórico, entonces encontramos dos clases de trabajos que se diferencian porque obviamente en el uno estamos ante personas que trabajan para el interés de otros o nos encontramos con personas que trabajan para el interés propio. Estas formas de trabajo no es que han sido el resultado reciente también del proceso productivo, sino que se han ido diferenciando y en el derecho romano ya encontramos justamente las instituciones de locatio operis y de locatio operarum o del jus operis y el jus operarum, que muestran justamente que hay esta diferenciación. Mientras en el uno se alude al caso en el que la persona presta sus servicios para, inclusive trabajando con materia prima ajena, obtener un resultado del trabajo que le beneficia al trabajador. En otros casos, obviamente, estamos ante personas que laboran y que realizan el trabajo para beneficio de otro. Y muchas de esas ocasiones, obviamente, dependiendo de la materia prima y los medios de producción de otros. Así las cosas entonces en la sociedad capitalista, estamos ante trabajadores asalariados que por lo general carecen de medios de producción y que por lo mismo no les queda otra opción que justamente prestar su fuerza de trabajo para el provecho de otros. Trabajar con medios de producción ajenos y en función justamente de los fines de acumulación de riqueza de otros. Ya habíamos visto en otro momento justamente que estas son condiciones que inclusive se reivindican como legítimas en la sociedad capitalista. ¿Cómo es que surgen estas condiciones entonces? En la sociedad capitalista conocemos ese proceso de lo que se denomina históricamente la acumulación originaria de capital. Marx es uno de los que logra desarrollar con una perfección increíble el descubrimiento de los trasuntos, diríamos, de esos procesos de la acumulación originaria del capital. Y en las sociedades en las que, en Europa sobre todo, los dueños de la tierra ven más factible o más provechoso que tener a los trabajadores campesinos sujetos al pago de la renta. Digo, ven como más beneficioso el dedicar sus terrenos a la siembra de ganado, perdón, a la crianza de ganado, para obviamente dedicarlo a la siembra de pastizales que permitan justamente esa crianza, sobre todo de ovejas. Habida cuenta que en esas épocas, me estoy refiriendo a los siglos, qué sé yo, 17, 18 y antes también, eh, nos encontramos con que la necesidad de destinar esos vastos territorios a la siembra de pastizales y a la crianza de ganado ovino es que se desplaza
a trabajadores, a campesinos que antes siendo usufructuarios obviamente se quedan sin la posibilidad de continuar ocupando esas parcelas o esos feudos o esas asignaciones territoriales que les fueron otorgadas inicialmente. Y desprovistos de medio de producción no les queda más que emigrar, buscar dónde trabajar. Y como pues estas condiciones también modifican la necesidad de contar con ejércitos para obligar al pago de los tributos o de la renta, entonces también los que estaban adscritos a eh, a estos conglomerados humanos que servían a los feudales en calidad de ejércitos para obligar a los siervos de la gleba al cumplimiento de sus obligaciones, igualmente ellos se ven desplazados y también eh, destinados a, igual que los otros, no tener otra opción que buscar de qué vivir. Siervos de la gleba y gente de los ejércitos feudales lanzados fuera de sus ocupaciones o de sus trabajos anteriores, ahora son sujetos, entre comillas, libres. Y esa libertad, paradójicamente, los expone ante la posibilidad de la muerte. Y la única opción que tienen es, para sobrevivir, obviamente, ofertar su trabajo a cambio inicialmente de algo para vivir. Surge así el trabajo asalariado, increíblemente. Y por eso es que el salario a la postre no tiene otra condición que no sea, otro fin que no sea justamente permitirle a ese trabajador y a su familia, de ser posible, el adquirir los bienes para desarrollar su vida, su existencia. Y también entonces a la par se va configurando el hecho de que la sociedad capitalista necesita justamente de estos consumidores, necesita de los compradores de los bienes, porque en la medida en que se va desarrollando la producción, también se va generando el que las personas ya no producen por sí mismas, requieren adquirir los bienes en el mercado se va también configurando como uno de los escenarios favorables para el desarrollo de la producción y entre más mercado haya, mejor para la producción y en la medida entonces en que el mercado es el centro donde se encuentran los bienes para el consumo. Las personas igualmente requieren de tener dinero para poder comprar. Así entonces, a los trabajadores asalariados y a la necesidad del salario se junta la posibilidad que el capitalismo va generando y desarrollando del mercado y de las mercancías. Lo que se produce ya no es para el consumo de los productores directos, sino para los consumidores que necesitan o logran obtener los bienes de consumo en el mercado. La mercancía, por lo mismo, tiene esa doble cualidad, el ser medio de satisfacción de necesidades, que es su valor de uso, y ser algo que se intercambia en el mercado por dinero, y esa es la expresión de su valor de cambio. En su debido momento estaremos en la posibilidad de estudiar un poco más detenidamente estos aspectos y allí entonces podremos abordar con mayor tranquilidad estas cuestiones para mayor conocimiento de ustedes. Pero es este trabajo asalariado entonces el que se configura como
el modo o la forma típica de trabajo que el capitalismo instaura y consecuentemente es esto lo que va a ser materia de las determinaciones jurídicas que instituye el derecho laboral. Por eso es que nada raro es que en el campo del derecho laboral hablemos del trabajo por cuenta ajena, de la relación de dependencia, de la prestación de servicios lícitos y personales, de el salario, de las jornadas laborales que tienen que cumplirse bajo la dependencia del empleador y demás cuestiones que son características justamente del contrato de trabajo y de las instituciones que rigen ese contrato o esa relación jurídico-laboral. Ya tendremos oportunidad de abordar cada una de ellas, pero ustedes van a poder entender que todas, sin excepción, se desprenden de esta forma típica de trabajo que se instituye o que se configura en la sociedad capitalista y que es el trabajo asalariado. Bueno, vamos a terminar ahí con esta conferencia de hoy. Nos estamos encontrando en la nueva. Hasta luego.